Vemos que Inti News, por ejemplo, llegó el mes pasado a 2,5 millones de personas, mientras Marcos y Fuentes llegó a 2 millones. Y Peruano Informado, que es otro canal, ha llegado 5 veces lo que llegó a Marcos y Fuentes. Y vemos otros exponentes también, Timoteo Cutipa, Yacha Iguasi, Timoteo Cutipa, Yacha Iguasi, Timoteo Cutipa, Yacha Iguasi, y Ricardo Belmont, que llegan a más gente que personalidades conocidas en, digamos, para la prensa tradicional como Josefina Tausen o Juan Carlos Tafur. Es esta radiografía de los medios alternativos, sino que yo creo que hay que admitir su poder. Son poderosos, son masivos, son más grandes, los han comparado frente al resto de medios, reconocer de que son importantes, son grandes, son masivos y no gustaría escucharlo, pero lo hacen muy bien. No tendrán la calidad y estas cosas que uno que es comunicador le encantaría escuchar, pero son masivos, tienen respuesta, los ven, los siguen, así que algo bien hacen. Sería un error entender a estos medios alternativos y minimizarlos. O sea, eso sería terrible para la industria. Se hace entender de que hay un discurso que va pasando de la idea de que la minería es mala a la minería, quédate, pero me tienes que dar más dinero. Ahí hay una primera cosa. Y son absolutamente coyunturales. Y son absolutamente coyunturales porque han logrado empatar temas, me refiero a los medios alternativos, que pareciera que estuvieran aislados. Es decir, han logrado empatar Dina Boluarte, presidenta, Asamblea Constituyente, Constitución, con minería. Ya han encontrado en esas palabras que parecen aisladas y que son las que finalmente nosotros estamos conversando hoy día, porque nadie me va a decir que no conversa sobre si Dina debería quedarse o no, si debería haber una nueva constitución. Ellos han metido en esa narrativa minería y han logrado establecer de que es necesario cambiar la constitución porque hay que cambiar las reglas del juego vinculadas a la minería. Entonces, no se trata pues de un grupo de personas habiendo agarrado un celular y grabándose. No, se trata de gente que piensa muy bien para sus intereses. ¿Qué es la prensa alternativa? Es un conjunto de generadores de contenido político que se diferencia de los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué características tiene? Hay un alineamiento con el populismo radical, no existen los estándares periodísticos, pueden decir los fake news, ahora vamos a mostrar algunos, clara simpatía por Pedro Castillo, apoyo a las movilizaciones, por supuesto, baja sofisticación en la producción de contenido. Esto no necesariamente significa que es malo, ahora vamos a ver un poco también, un poco más del tema, pero sí no estamos hablando de una gran producción audiovisual. Y la priorización del posicionamiento sobre contenido noticioso. En la prensa alternativa no te están vendiendo la información del día, te están vendiendo una visión de país. Lo que te dicen es, tratan de interpretar el país en función a lo que está pasando cada día. Y también existen estas formas híbridas, que son algunos elementos, no todos por supuesto, de la prensa regional pero tradicional, ¿no? Estamos hablando de radio o televisión regional, que utilizan los contenidos de la prensa alternativa o rebotan contenidos de la prensa alternativa también. La prensa alternativa creemos que es un factor de poder poco visibilizado. Aquí vemos digamos, las caras de los principales exponentes de la prensa alternativa. El más conocido es Ricardo Belmont, pero vemos otras caras que para mucha gente no son muy conocidos y ahora vamos a ver cuál es la profundidad que tiene o el alcance que puede tener lo que ellos hacen. Aquí hacemos una comparación. En la gráfica de la izquierda aparece la encuesta de Semana Económica, la encuesta de poder. Le preguntan a personas influyentes quiénes son las personas con más influencia en Internet. Justamente aparecen Marcos y Fuentes, Rosa María Palacios, Juan Carlos Tafur, Josefina Tausen y Carlos León Moya. Son nombres un poco más conocidos aquí en Lima. Pero miren ustedes a la derecha, solamente viendo YouTube, ni siquiera viendo Facebook, que es una red social con mucha mayor llegada. ¿Dónde están estos influencers, digamos, tradicionales, los influencers poderosos, entre comillas, y los influencers de la prensa alternativa? Por otro lado, también vemos cuál es el contenido más compartido. Hemos escogido qué cosa es lo que más ha compartido, qué tanto éxito ha tenido. Mientras que los más poderosos llegan más o menos o un poco más a que la cantidad de seguidores que tienen. Por ejemplo, Marcos y Fuentes, el video más visto, 287,000 vistas. Está en las pocas centenas de miles de seguidores. Lo mismo con Sálvese quien pueda, con Sudaca, con, digamos, los poderosos que había escrito. Sin embargo, la prensa alternativa no es así. La prensa alternativa, los picos altos, llegan a mucha más gente de la cual la están siguiendo. Y mucha más gente, por supuesto, que los más poderosos. Huayca, el más visto, 9,6 millones de vistas. Nacional TV, con la de la sobrina del presidente, deja en ridículo el Congreso, llega a 4,3 millones de vistas. Es decir, 20 veces más o cerca de 20 veces más los más vistos del lado derecho, ¿no? Lo mismo tenemos con Mea Plus TV, que es un medio cajamarquino, que está abajo de la derecha, o Ricardo Bell. Y no solamente que llegan más, sino producen muchísimo más. Si nosotros vemos con minutos por semana, esto es del último de febrero, promedio por semana, y número de contenidos por semana, miren dónde está Marcos y Fuentes otra vez, Tafur y Josefina Tausen, comparado en minutos o comparado en número de contenidos con Perón Informado, Inti News, que producen muchísimo contenido, ¿no? Entonces también no solamente es un tema de llegada, sino es un tema de cantidad de contenido. Y ahora lo que hablamos hace un momento, ¿no? El nivel de estándares periodísticos es bajísimo.
hay abiertamente fake news, ¿no? Filtran audio, voz de Keiko, básicamente planeando un golpe de Estado, ¿no? Un audio evidentemente falso, pero que igual llegó a cientos de miles de personas. Y lo mismo un supuesto audio entre Antauro Humala y Dina Boluarte, revelado por Cecilia García, ¿no? Acá podemos quedarnos un buen rato hablando de los fake news, pero lo que quiero transmitir es que estamos a ese nivel de noticias falsas, ni siquiera algo que podría sonar relativamente razonable. Ahora vamos a aterrizar esto hacia el sector minero. Y acá hay que tomar en cuenta que la prensa alternativa o ese tipo de creencias o fake news no son de este momento. Ya existían antes, hay una situación crónica de esto, ¿no? Acá una lista de creencias que nosotros habíamos monitoreado desde, digamos, antes, inclusive antes de la llegada de Castillo al poder, ¿no? El Perú es un país extremadamente rico en cuanto a los minerales y los inversionistas no tienen otra opción que quedarse, así que se les puede poner todos los impuestos que quieran, ¿no? Porque como si no existiera otro país donde existiera minería, ¿no? La extracción de estos recursos es fácil. Si no te están dando trabajo al área de influencia, si no están permitiendo o dando más trabajo en realidad a la región, es básicamente porque las empresas mineras no quieren, porque no se reconoce mucho la tecnificación que necesita la extracción de estos minerales, ¿no? Y la renta minera no se la lleva o no la toma el que puede sacar este mineral, se la toma el que va y lo recoge. El modelo neoliberal de los últimos 30 años se sustenta en el saqueo de materia prima. Y que deja pocos impuestos. Esa es otra de las ideas que están aquí y que estas transnacionales que han hecho esto controlan a los políticos que generan que son los responsables, los principales males del país. Las mineras pagan poquísimo impuestos, esto existía desde ONGs hostiles a la minería desde antes digamos, la presencia de Castillo. Están diciendo que no pagan impuestos o inclusive que se les devuelve, que el gobierno le está devolviendo IGB y por lo tanto le están devolviendo impuestos, ¿no? Que en realidad de manera neta no están pagando, según ellos, ¿no? Que hay graves impactos ambientales y los mecanismos de control sobre el sector son inoperantes. ¿Por qué? Porque están las mineras cooptando al Estado. Otra de las ideas que son bastante repetidas. Y los países se desarrollan mediante la transformación de materias primas. No es tan importante la propia extracción, cuando eso también es mentira, porque no están hablando también del encadenamiento que se genera con la extracción. ¿Y cuáles son las que se están hablando ahora? Estas de acá ya no son las crónicas, sino las que han estado tomando mayor impulso con este conflicto. Que son, las mineras forman parte del bloque que conspiró contra Pedro Castillo. O sea, si Pedro Castillo salió, no fue porque intentó dar un golpe de Estado. Salió, como les mostré hace un momento, porque las mineras, junto con otros actores políticos, trataron o lograron sacarlo, ¿no? ¿Y por qué hicieron eso? Porque las concesiones y permisos mineros se negocian. ¿Y qué cosa se creía? Se creía, o se está diciendo y repitiendo mucho, que el 2023 era un año decisivo, que el 2023 se iban a cumplir 30 años de la Constitución del 93 y todos los recursos naturales iban a regresar al Estado y por lo tanto las empresas mineras y los actores políticos no podían permitir que eso pasara, no podían permitir que Castillo llegara al 2023 y por desesperación lo vacaron. Esa es un poco la historia que tiene mucha profundidad, ¿no? Bastante gente la cree. También está el hecho de que se está castigando a Puno porque no se deja, digamos, desarrollar el litio. Se considera, Puno cree que tiene muchísimo litio y que los intereses del resto del Perú es obtener los recursos de ese litio y no dejarlos en Puno, ¿no? También se habla de otros de la Fiscal de la Nación o las coordinaciones entre la Fiscal de la Nación o el Premier con los gerentes de mineras donde se está negociando este supuesto saqueo. Todas estas creemos que hay que darles, digamos, importancia, porque más allá de que puedan o no sonar ridículas, sí hay mucha gente que las cree. Y esto condiciona luego las decisiones que se toman y, por supuesto, los votos que se hacen en los momentos de las elecciones. Las dos más importantes que nosotros creemos es la que las mineras no pagan impuestos, que la SUNAT le estaría devolviendo, le estarían dando dinero a las empresas, y que las concesiones mineras fueron la razón por la salida de Castillo. Porque como vieron ustedes, una gran porcentaje de la población, especialmente en el sur, cree que le dieron golpe a Castillo. Y en esa historia, las mineras estarían tomando un rol protagónico, o diría hasta antagónico, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que más son mencionadas? Sauder, Espinar, Las Bambas, la minera Ares, Inmaculada, Antamina y Río Blanco. Estas son las que hemos monitoreado que más están siendo, digamos, mencionadas. Vemos que Inti News, por ejemplo, llegó el mes pasado a 2,5 millones de personas, mientras Marcos y Fuentes llegó a 2 millones. Y Peruano Informado, que es otro canal, ha llegado 5 veces lo que llegó Marcos y Fuentes. Y vemos otros exponentes también, Timoteo Cutipa, Yacha Iguasi, Ricardo Belmont, que llegan a más gente que personalidades conocidas digamos, para la prensa tradicional como Josefina Tausen o Juan Carlos Tafur. Y lo que hicimos acá fue analizar ya el texto, ¿no? Con algunos bots analizamos horas de video y de audio de la prensa alternativa y relacionamos cuando la minería cuando estaba enlazada a diferentes conceptos, ¿no? Y lo que vemos nuevamente que ahora el concepto más relacionado a la minería es la Constitución.
Y esto es importante porque justamente lo que están tratando de hacer desde la prensa alternativa es que los agravios o los supuestos agravios generados por la minería sean un aliciente para llevarlo a una asamblea constituyente. Y el otro tema estructural al cual relaciona la minería es la corrupción, es los contratos ley. Si ustedes se dan cuenta, antes el agua y el medio ambiente era el principal tema, el que generaba más agravios desde el punto de vista de la minería. Hoy eso ha cambiado. Ha cambiado a temas mucho más estructurales del sistema de gobierno y está siendo la minería utilizada para poder llevar este objetivo político que es el de la Asamblea Constituyente. Bueno, eso es lo que les había mencionado. Y también la corrupción tenía un rol aquí, ¿no? Según esta narrativa que se está generando, el sector corrompe, y ese es el punto de corrupción, para sostener los supuestos privilegios que se tienen ahora, ¿no? Y aquí entra el detalle de los contratos ley. Esto es muy descriptivo, cómo es la lógica, si lo ponemos en componentes, del discurso antiminero o hostil a la minería, ¿no? Que tenemos a un gobierno autoritario, ya sea este o ya sea los anteriores, que fuerzan una corrupción y fuerzan el saqueo de los recursos naturales a través de la Constitución. Esto lo que hace es, llega justamente a la clase política, la clase política entendida como el Congreso, independientemente de las bancadas, sino el Congreso como institución, y ahora el Ejecutivo. Se supone que Castillo había cambiado esto. Y los que sostienen a esta clase política, que es detestada, ustedes han visto los niveles de aprobación del Congreso, es la gran minería, las grandes empresas, los poderes extranjeros y las industrias ilegales, especialmente el narcotráfico. ¿Qué cosa tenemos acá? Que la prensa alternativa está construyendo una realidad alternativa, donde la gran minería es un antagonista para el Perú. Y nosotros creemos que esto hay que tomarlo con seriedad y hay que buscar desde nuestros diferentes espacios tratar de responder principalmente las noticias falsas en las cuales se sostienen muchas de estos discursos.